Ichilut anklu umil, tikuts okol uhum at ani. Ulak Anob Kuhok Oltimaya, otras familias mayenses. Le mayat anikwe Yucatane, machen letiyan waitlumile, beishan yanulak ok aholanok yan albishukabao, vale kuyilale, tihok anob sham tile mayat ano, leti uchuno, le olal kuyal al tiobe lak tzilo, kosh oyek bishuk ahol mahil Guillermo Cantum, letie epigrafista. También está la familia cholana, la cual podemos dividir el cholano propio, entre los cuales están los chontales, los choles y los chortís. Los chontales los podemos encontrar ya en Tabasco, los choles entre Tabasco y Chiapas, y los chortíes viven en la frontera entre Honduras y Guatemala. Digamos que primos de los idiomas cholanos están los idiomas celtalanos, entre los cuales tenemos el celtal, que se habla en Chiapas, y el tzotzil, que igual se habla en la misma zona. Y pues hay otras ramas, otras familias que no son menos cercanas, menos familiares a nosotros que vivimos en la península de Yucatán. Está la familia anjobalana, está la familia mamiana y la familia quichiana. Estas tres familias ocupan la mayor parte de los idiomas mayas, o sea, son muchísimos ellos. Y la gran mayoría se encuentran en las tierras altas de Chiapas y de Guatemala. Aunque muchos de estos grupos de tierras altas han invadido la zona del Petén guatemalteco, pero precisamente fueron invadidos en estas zonas porque fueron empujados por la guerra civil de Guatemala, que terminaron viviendo en el Petén para refugiarse de las masacres a las que estaban siendo sometidos. Entonces vemos que hay muchísimos idiomas mayas, y cuando hablamos de los antiguos mayas, de repente se utiliza la palabra antiguo maya como para referirse a un solo pueblo y una sola nación y un solo idioma, cuando en realidad habían muchos idiomas mayas. Diferentes pueblos construyeron las diferentes pirámides. Entonces, por ejemplo, cuando decimos, es que este es nuestro, se habla de Palenque, decimos, es que esa es nuestra historia, nuestra tradición, y de repente tú dices, bueno, o sea, sí es parte de la historia universal, es parte de la herencia universal, pero al mismo tiempo las construcciones como las de Palenque fueron hechas por personas que hablaban un idioma cholano. Entonces, podríamos argumentar que en realidad los choles y los chontales sí son herederos de Palenque, pero no podemos adjudicarnos mucho eso los que vivimos en Yucatán, ¿no? Sí vale la pena pues decir que pues Chichén sí es maravilla del mundo y Chichén sí es herencia de los yucatecos y sí fue construido por gente que hablaba un idioma yucatecano, eso ya no queda la menor duda. Pero también tenemos que aceptar que, por ejemplo, los itzás y los mopán que viven en Belice y en Guatemala son también herederos de esa cultura porque son hablantes de yucatecano. O sea, desde mi punto de vista, esas fronteras nacionales no deberían separarnos como un grupo, sino no deberíamos pensar en términos de México, Guatemala o Belice, sino en términos de la identidad de los diferentes grupos mayas como también pertenecientes a una sola familia de idiomas. Ichilut anklumil, tikutsokol humatani, hatsik balo betan tumenukala chilulumil Yucatán, yola lumulay lopse de culta, con aculta, ichilunomeyahil tialukalanta lukasa hil Yucatán.